Mantenemos nuestro audio apagado, chicos, vamos a iniciar. Muy buenos días, queridos estudiantes del quinto grado, perdón. El día de hoy vamos a trabajar el área de comunicación integral, ¿no? Y nuestro tema del día de hoy son los textos literarios y no literarios. El día de hoy conoceremos cada uno de los textos, chicos, ¿no? Cuáles son los literarios y los no literarios. Muy bien, hijos, antes de iniciar, los invito a escribir presente. El nombre y apellido completo, por favor, para poder iniciar nuestra clase. Muy bien, chicos, voy a invitar a cada uno de ustedes a tener consigo el libro texto, ya, de comunicación, en la página 24. Todo ubicamos el libro texto en la página 24, por favor. Ya, ahí tenemos dos textos, el cual vamos a dar lectura al primer texto. A ver, chicos, voy a invitar a sus compañeros. A ver, dime, Bradley, ¿puede leer, por favor, el primer texto? Ya, Miss. La tierra es nuestra casa. La tierra es nuestro hogar. Nuestro planeta es el tercero en el sistema solar. Tiene encantos como la luna. Tiene 5 continentes, 5 océanos y 2 polos. Y vivimos millones de personas. La tierra es una esfera. Parece un balón y hay que cuidarla con el corazón. Muy bien, gracias. Gracias. A ver, invito entonces a leer el segundo texto. A ver, Rodrigo, por favor. Ok, Miss. La Tierra es el tercer planeta del sistema solar y gira alrededor de su estrella, el Sol. Es el hogar de millones de especies, incluyendo los seres humanos. Tiene un satélite natural, la Luna. Está formada por 5 continentes, 5 océanos y 2 polos. Su forma es esférica, algo achatada y en los polos y ensanchada en el ecuador. Actualmente, los principales problemas que la aquejan son el calentamiento global y la contaminación. Por eso es necesario cuidar el equilibrio de sus ecosistemas en beneficio de la vida. Gracias. Muy bien, alumnos. Entonces hemos escuchado los dos textos, ¿verdad? También lo tienen consigo en su libro texto en la página 24. Bien, mi pregunta es, chicos, ¿cuál es el tema de ambos textos? Dime, Danilo Suyuchuco. Tierra. Danilo, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema, Miss? Sí, de ambos textos. Un texto literario, no literario. No, estoy hablando del tema de los textos que hemos leído. ¿De quién estamos hablando, Danilo? De la tierra. Ya, entonces el tema es sobre la tierra, ¿verdad? Muy bien, chicos. Ahora, ¿cuál de ellos es literario? A ver, Bradley. El de la tierra es nuestra casa, el de uno de quinto grado. Es texto literario porque el autor transmite sus emociones y sentimientos. Uh-huh. El otro es texto no literario porque es un artículo científico. Uh-huh. Muy bien, gracias, Bradley. Tiene razón cuando nos dice Bradley, ¿no? Como nosotros podemos observar, chicos, en el primer texto está expresando el autor, ¿verdad? Está predominando lo que es el arte, lo que predomina es la belleza, ¿verdad? Es un poema. En cambio, en el segundo texto, ¿no? Como ustedes podrán observar, y lo dijo su compañero, es un texto, ¿no? En el cual nos está informando, ¿cierto? Nos está dando una información sobre la Tierra, ¿verdad? Ustedes se encuentran, perdón, ustedes se encuentran, chicos, una gran diferencia entre ambos textos, ¿verdad? Muy bien, entonces el tema del día de hoy es los textos literarios
y los textos no literarios, chicos. Aquí ya tenemos dos ejemplos, ¿cierto? Y nos podemos dar cuenta que uno de ellos está escrito en prosa, ¿no? Y el otro está escrito en verso, ¿verdad? Este está en prosa y en verso. Muy bien, chicos. Gracias. Ahora vamos a conocer, chicos, sobre qué diferencias existen entre los dos textos. A ver, alumnos, presten mucha atención, por favor, para poder tener en cuenta cuál es la diferencia entre estos dos textos. Hablamos de los textos literarios y de los textos no literarios. A ver, chicos, vamos a comparar, ¿no? En los textos literarios tienen un propósito artístico o estético, ¿cierto? Predomina lo que es el arte, ¿verdad? Porque nosotros cuando leemos las poesías, los poemas, ¿no? Entonces tienen una expresión artística. En cambio, los textos no literarios tienen como propósito ofrecer información, persuadir o dar instrucciones. No buscan la belleza, es lo contrario de los textos literarios. En los textos no literarios, perdón, nos dice que estos textos, su propósito es informarnos. Siempre vamos a recibir una información, ¿cierto? No busca la belleza, no busca la belleza. En cambio, los literarios sí, buscan la expresión artística, buscan la belleza, ¿verdad? Muy bien. En los textos literarios buscan eventualmente transmitir enseñanzas o hacer reflexionar. Buscan crear belleza mediante la palabra. Mientras que los textos no literarios presentan un lenguaje sin valor estético, acorde al propósito específico de autor. No pretende ser bello, se cumple con el propósito comunicativo del autor. Los textos literarios presentan un lenguaje especial que nos otorga valor estético, ¿cierto? También algunos ejemplos de textos literarios tenemos, por favor, el micrófono. Algunos ejemplos de textos literarios tenemos los poemas, los cuentos, las fábulas, las leyendas, una obra de teatro o novelas. Todo ello concierne, chicos, a lo que es los textos literarios. Por eso nos dice que los textos literarios, ¿no? El autor transmite sus emociones y sentimientos, mientras que en los textos no literarios no, es todo lo contrario. Algunos ejemplos tenemos informes, una noticia, las instrucciones, chicos, que encontramos, las recetas, ¿no? Para preparar, todo eso nos informa. Una carta también nos informa de algo, ¿verdad? Un horario de clases también es un texto informativo, porque nos está informando. Un libro de historia o literatura, o también un diagrama, también es un texto, ¿no? No literario. ¿Por qué? Porque todos ellos nos van a informar. En cambio, en los textos literarios, chicos, predomina el arte, predomina la belleza de la palabra. El autor transmite sus emociones, sus sentimientos, ¿no? Aparte, chicos, cuando hablamos de textos literarios, ¿no? Nos dice que busca que el lector se emocione al leer los cuentos, al leer un poema, al leer una fábula, una leyenda. Eso es lo que busca el autor. Mientras que acá en los textos no literarios, busca que el lector se informe. Ese es el propósito de los textos no literarios, que se informe, ¿no? Entonces, también en los textos no literarios, chicos, el autor utiliza un vocabulario claro. Y sobre todo refleja, ¿no? En los textos no literarios refleja la realidad en la que vivimos. Por ejemplo, una noticia nos informa cada día de todo lo que pasa en nuestro país, a nivel nacional, a nivel mundial, ¿verdad? Si nosotros leemos algo de historia, ¿qué nos va a informar? Vamos a encontrar todo lo relacionado a la historia, ¿no? Antes y después.
¿no? Todo eso busca informarnos. En cambio, los literarios es todo lo contrario. Aquí, por ejemplo, un cuento, en el cuento encontramos también lo que son personajes ficticios, en las leyendas igual, de animales. Cuando leemos una poesía o un poema, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos con bastante inspiración, ¿no? Como si nosotros estuviéramos viviendo el momento cuando nosotros declamamos. Esa es la gran diferencia, chicos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Hasta aquí en cuanto a los textos literarios y los textos no literarios. Por favor, pregunten para que puedan entender y después no hagan dudas. Dime, te escucho. Los textos literarios es cuando alguien hace un cariño a algo, ¿no, Miss? No es un cariño, hijo, sino que aquí cuando hablamos de los textos literarios es cuando el autor, ¿no? La persona que escribe, ¿no? Utiliza una expresión artística como los poemas, como las poesías, ¿no? Por ejemplo, cuando escribe un autor un cuento, una fábula, ¿no? Hace que nos emocione, ¿no? Y Sí, aparte es una utiliza canción. un lenguaje especial. Ujú. Y el texto literario, Miss, no literario. En los no literarios, acá hace que el autor nos informe. Por ejemplo, una noticia que tú encuentras en el periódico, escuchas por televisión. ¿Te informas o no te informas? Noticia, Miss. Ajá. Te informas, ¿verdad? Literaria no se Te vas a estar enterado de todo lo que pasa. En cambio, una receta también. Tú para poder realizar una receta, por ejemplo, un arroz con pollo, primero tienes que leerla y tienes que seguir las instrucciones de la receta, ¿verdad? Tienes que guiarte de esa receta. O, por ejemplo, de repente, Miss, y la receta no. ¿Cómo, Esteban? Esteban. Miss, y la receta no es un texto literario, ¿no, Miss? No, Miss. Es La no receta es un literario. texto. No. Sí, un texto no literario porque nos está informando. Al igual, por ejemplo, las instrucciones, ¿no? También son un texto no literario porque todos ellos nos están informando. Si nosotros nos vamos al libro de historia y queremos saber algo, por ejemplo, sobre los planetas, nos van a informar. O sobre la Tierra, nos van a informar. Muy bien. Por ahí Okay, vi que gracias. levantó su manito Iker. Dime, Iker. Mi pregunta era cuando dice que el texto no literario dice predomina el lenguaje directo y objetivo. ¿A qué se refiere con esto? ¿Dónde está? Ya, tiene como propósito ofrecer información, persuadir o dar instrucciones, no busca la belleza. Ah, ya. Su función es básicamente informativo, expositivo. Aquí me estás haciendo la pregunta, Iker. Sí, Acá. maestra. Ya, presentan un lenguaje sin valores éticos. O sea, ¿qué quiere decir, chicos? Que mientras que los textos literarios presenta este valor de declamación, de hacer que el autor sin valor estético, ¿no? O sea, cuando nosotros leemos una noticia o un texto informativo, dime tú, ¿cuál es la diferencia que encuentras, Iker, cuando lees una noticia? Por ejemplo, sobre el coronavirus, murieron, por ejemplo, 5,000 personas, ya, y tú lees un texto informativo sobre historia, ¿no? O es lo mismo que la noticia que te estás informando. O de repente lees una poesía o vas a declamar un poema. ¿Qué sientes? ¿Cómo lo haces? ¿Qué sientes cuando o lees un cuento o una fábula también? ¿Qué sientes? ¿Cuál es la diferencia que lees una fábula o una leyenda o un A mí es que cuando leo una fábula, pienso
emoción. Si es una poesía, al momento de expresar, tienes que partir de todos tus sentimientos, ¿verdad? Expresar prácticamente lo que dice la poesía. Muy bien. Bradley. No, Miss, nada, me olvidé de bajar la mano. Allá. Danilo. Miss. Escuchamos. ¿Qué pasó, Miss? ¿Vas a hablar algo? Habla pues, mi amor, ¿ya? Muy bien. Entonces, chicos, esa es la gran diferencia entre los textos literarios y no literarios. Prácticamente aquí cuando hablamos de los textos literarios, no son reales, es un mundo ficticio, cuando escuchamos un cuento, cuando escuchamos una leyenda, y cuando hablamos de los textos literarios, son reales, porque nos mantienen informados, todo lo que es información, chicos, entonces es parte de la realidad en que nosotros vivimos, ¿cierto? Utiliza la realidad. En los no literarios se utiliza lo que es imaginario, ¿verdad? Muy bien. Vamos ahora a recordar, chicos, algunos textos literarios. Ya hemos mencionado, encontramos el cuento, la poesía, la fábula, la leyenda, también, ¿no? Los poemas, etcétera, ¿no? Dentro, miren, observen, aquí nosotros tenemos un poema, entonces pertenece a un texto literario. ¿Por qué? Porque aquí el autor está expresando, ¿no? Emotividad. Aparte, busca un vocabulario especial que puede embellecer el texto, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí tenemos que un poema pertenece a un texto literario. Vamos con el segundo ejemplo, también pertenece, ¿no? Por ejemplo, un teatro, ¿cierto? Una obra teatral también pertenece a un texto literario, ¿cierto? Así como también el cuento, la poesía, la fábula, la leyenda, la novela, etcétera. Bien. Luego